El sonido del disparo se ha apagado para siempre y el silencio se vuelve tu único compañero. El cielo se tiñe de un gris pálido, la niebla se cuela entre los árboles como una mano que aprieta el cuello. Todo lo que conocía sobre la casa ha desaparecido. No hay rifles, no hay munición, no hay luces que atraviesen la oscuridad. Solo queda la sangre que late en tus venas y el latido del corazón de la presa que se esconde entre la maleza. Te preguntas, ¿cómo sobrevivirías cuando la única herramienta que posees son tus manos y la madera que encuentras a tu alrededor? Imagina que el mundo ha sufrido un colapso total, una combinación de una pandemia devastadora y una guerra por recursos que ha dejado los arsenales vacíos y los almacenes quemados. La civilización tal como la conocíamos se ha desvanecido, y los pocos supervivientes deben volver a los instintos más primitivos. En ese escenario, la casa se convierte en la línea más delgada entre la vida y la muerte. Primero, debes entender que la caza sin armas modernas no es un juego de suerte, es una ciencia de precisión y paciencia. Los primeros humanos aprendieron a diseñar arcos con la curvatura perfecta de la madera, a tensar cuerdas hechas de tendones de animales, y a lanzar proyectiles que volaban con la energía almacenada en la flexión del arco. Esa misma física sigue vigente hoy. La energía potencial que almacenas al tensar el arco se transforma en velocidad cuando sueltas la cuerda, y esa velocidad es lo que atraviesa la piel del animal. La clave está en la consistencia. Un arco bien hecho y una cuerda bien tensada pueden lanzar una flecha a una distancia que supera los 30 metros con una precisión que sorprende a cualquier cazador novato. Ahora, hablemos de la construcción del arco. Busca una rama recta y flexible, como la de fresno o de tejo. La madera debe estar seca, pero no quebradiza, la flexibilidad es esencial. Con un cuchillo de piedra o una piedra afilada, talla la rama hasta que obtengas una forma cóncava en los extremos y una ligera curvatura en el centro. Luego, encuentra un tendón de animal, como el de un ciervo o de un buey, y enróllalo alrededor de los extremos del arco, asegurándote de que quede bien ajustado. El proceso lleva tiempo y requiere fuerza, pero una vez que el arco está listo, tendrás una herramienta capaz de lanzar proyectiles a gran velocidad sin necesidad de pólvora. La flecha, por su parte, también debe ser preparada con cuidado. Elige una rama delgada y recta, como la de sauce o de caña. Corta una longitud que sea cómoda para tu mano, generalmente entre 70 y 90 centímetros. Afila la punta con una piedra y, si puedes, recubre el extremo con la cerámica o el hueso de algún animal para crear una punta más dura. La pluma o la hoja de una planta larga sirve como estabilizador en la parte trasera, asegurándola con una pequeña tira de cuero o con una trenza de fibras vegetales. Cada detalle cuenta, porque una flecha bien equilibrada volará más lejos y penetrará mejor. En la práctica, la caza con arco requiere una postura silenciosa y una observación aguda. Acércate al claro del bosque al amanecer, cuando la niebla todavía cubre el suelo y los animales se mueven despacio. Mantén la respiración, siente el ritmo de tu corazón y observa la dirección del viento. Cualquier corrientecita puede delatar tu posición. Cuando la presa aparece, no intentes disparar a la primera oportunidad. Espera a que el animal se detenga, a que su cabeza se incline para oler el aire. Ese momento de vulnerabilidad es el que define el éxito. Apunta a los puntos vitales, la zona del cuello o la zona del corazón, donde la flecha puede causar una hemorragia rápida. Si el arco no está disponible o el tiempo es escaso, las trampas simples pueden ser la solución. La trampa de lazo, por ejemplo, es una técnica utilizada por los nómadas del desierto y por los cazadores de la era vikinga. Consiste en crear una cuerda o una soga que forme un lazo con un nudo deslizante. El lazo se coloca en una ruta conocida donde el animal pasa, y al activar la trampa, el lazo se cierra alrededor de la pierna del animal, inmovilizándolo. La construcción es sencilla. Necesitas una cuerda resistente, una rama para servir de disparador y un anclaje sólido. La clave está en la ubicación, en el conocimiento del comportamiento del animal y en la sincronización del disparador. Un error y la trampa falla, 2 errores y la presa escapa. Otra opción, más rudimentaria pero eficaz, es la trampa de pozo. Excava un hoyo de al menos 1 metro de profundidad y cubre la abertura con ramas y hojas que camuflen el agujero. Cuando el animal cae, la caída lo desorienta y lo deja vulnerable a un ataque rápido. Este método fue utilizado por tribus de la selva amazónica y por grupos de supervivientes durante la Guerra Civil de los años 70. La construcción lleva tiempo y requiere fuerza física, pero el resultado puede ser una captura segura sin necesidad de disparar. Sin embargo, la caza sin armas modernas no solo es cuestión de técnica,
también es una prueba de resistencia psicológica. El miedo al fracaso, la presión de alimentar a tu grupo y la posibilidad de una herida grave pueden paralizarte. Estudios de psicología del combate muestran que la exposición repetida a situaciones de riesgo aumenta la tolerancia al estrés, pero también eleva el riesgo de trastornos de ansiedad. Por eso, es fundamental aprender a controlar la respiración, a mantener la calma y a aceptar la posibilidad de perder una presa sin que eso signifique el fin de la supervivencia. Cada error es una lección, cada acierto refuerza la confianza. En un escenario de apocalipsis, la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse rápidamente. Los humanos que lograron superar la caída de la civilización fueron aquellos que supieron combinar la sabiduría ancestral con la necesidad del presente. Volver a cazar con arco y trampas no es retroceder, es reencontrarse con una parte esencial de nuestra biología. La naturaleza no ha cambiado, solo hemos dejado de escuchar sus señales. Ahora, piensa en la duración de la humanidad si volvemos a depender de la caza a sangre fría. Los registros de colapsos históricos, como la caída del Imperio Romano o la peste negra, muestran que la población puede reducirse drásticamente, pero también que la resiliencia humana permite la recuperación siempre que haya recursos básicos: alimento, agua y refugio. Si la caza se vuelve la principal fuente de proteína, la tasa de natalidad disminuirá, pero la comunidad aprenderá a gestionar el territorio de forma sostenible, evitando la sobreexplotación. En ese sentido, la caza sin armas modernas podría prolongar la existencia de pequeños grupos humanos durante varias generaciones, siempre y cuando se mantenga el equilibrio ecológico. En la práctica, cada día será una lucha contra el tiempo y contra los elementos. El clima cambiará, los animales migrarán, y los recursos escasos se volverán más difíciles de encontrar. La clave será la planificación, almacenar alimentos en lugares seguros, crear refugios que protejan del frío y de la lluvia, y entrenar a los miembros del grupo en el uso del arco, la lanza y las trampas. La educación de los jóvenes en estas técnicas será vital para que el conocimiento no se pierda. Recuerda que la caza también implica respeto. Un cazador responsable no mata por deporte, sino por necesidad. La ética de tomar solo lo necesario y aprovechar cada parte del animal garantiza que la comunidad tenga suficiente alimento sin agotar la población silvestre. En muchos pueblos indígenas, el ritual de agradecimiento a la presa fortalece el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, reduciendo la violencia y promoviendo la sostenibilidad. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Esta reflexión sobre la caza sin armas modernas nos muestra que, incluso en medio de la almohadilla fin del mundo, la creatividad y la adaptación pueden abrir una puerta a la esperanza. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Así podrás seguir explorando cómo la ciencia y la historia pueden guiarnos en los momentos más oscuros, cuando la única luz es la que llevamos dentro. Imagina que la noche se vuelve más larga y el fuego es el único guardián contra la sombra que acecha. Cada crujido de las ramas bajo tus pies se convierte en un latido que marca el ritmo de tu supervivencia. El cuerpo, acostumbrado a la comodidad de la tecnología, empieza a recordar viejas respuestas. La adrenalina dispara, la respiración se vuelve más profunda, los sentidos se afinan. En ese instante, la mente evalúa riesgos y oportunidades con una claridad que la vida urbana rara vez permite. Los grupos que logren organizarse alrededor de la caza sin armas modernas descubrirán que la cooperación es tan esencial como la destreza. La división de tareas, uno vigila, otro prepara la trampa, otro cuida del fuego, crea una sinfonía de roles que reduce la carga individual y aumenta la probabilidad de éxito. Estudios de comunidades aisladas en regiones montañosas demuestran que la cohesión social aumenta cuando la comida depende de la captura colectiva. El vínculo se fortalece con cada pieza de carne compartida, con cada historia contada al calor del fuego. Sin embargo, el desafío no termina en la captura. El proceso de despiece, curado y almacenamiento exige conocimientos que la mayoría ha olvidado. La carne fresca necesita ser limpiada rápidamente para evitar la proliferación de bacterias. Técnicas ancestrales como el ahumado, el salado y el secado al sol pueden prolongar la vida del alimento durante varios días, incluso semanas, siempre que el clima lo permita. Cada método tiene sus propios riesgos. El exceso de sal puede deshidratar, el fuego inadecuado puede quemar y destruir proteínas esenciales. Por eso, la educación práctica se vuelve una prioridad. Enseñar a los jóvenes a reconocer las señales de una carne en mal estado, a curar una herida con plantas medicinales y a preparar remedios simples contra la infección es tan vital como la propia caza.
En el plano psicológico, el acto de cazar sin la mediación de la pólvora transforma la relación del ser humano con la muerte. Ya no es un evento distante, sino una experiencia directa y visceral. La culpa, el respeto y la gratitud emergen como emociones contrapuestas que deben ser reconciliadas. En muchas culturas indígenas, el ritual de agradecimiento a la presa incluye cantos, ofrendas y la distribución equitativa de los recursos. Este ritual no solo honra al animal, sino que también sirve como mecanismo de regulación emocional, evitando la desensibilización que la violencia constante puede producir. A medida que los meses se convierten en estaciones, la disponibilidad de presas fluctúa. Los patrones migratorios de los ciervos, los conejos y los jabalíes responden a cambios climáticos y a la presión de la caza. Un grupo que dependa exclusivamente de una sola especie corre el riesgo de agotar su fuente de alimento y desencadenar un colapso ecológico local. La rotación de áreas de caza, la observación cuidadosa de los rastros y la adaptación de técnicas según el comportamiento animal son estrategias que pueden prolongar la sostenibilidad del ecosistema. En un escenario de colapso global, la capacidad de adaptarse a la escasez de recursos determinará cuánto tiempo podrá perdurar la humanidad. Los historiadores señalan que tras la caída de imperios antiguos, la población se redujo drásticamente, pero la resiliencia permitió la reconstitución de comunidades más pequeñas y autosuficientes. Si la caza se convierte en la principal fuente de proteína, la tasa de natalidad probablemente disminuirá, pues la energía necesaria para criar a los niños será limitada. Sin embargo, la calidad de vida de los sobrevivientes podría mejorar al enfocarse en la supervivencia inmediata y en la transmisión de saberes esenciales. Los científicos proyectan que, bajo estas condiciones, pequeños grupos podrían mantenerse durante varias generaciones siempre que mantengan un equilibrio entre la extracción y la regeneración de la fauna. La clave radica en la planificación a largo plazo, almacenar alimentos en lugares seguros, construir refugios resistentes al frío y a la lluvia, y entrenar a cada miembro en el uso del arco, la lanza y las trampas. La transmisión del conocimiento a los más jóvenes evita que las habilidades se pierdan y asegura la continuidad del grupo. Recuerda que la caza también implica respeto. Un cazador responsable no mata por deporte, sino por necesidad. La ética de tomar solo lo necesario y aprovechar cada parte del animal garantiza que la comunidad tenga suficiente alimento sin agotar la población silvestre. En muchos pueblos indígenas, el ritual de agradecimiento a la presa fortalece el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, reduciendo la violencia y promoviendo la sostenibilidad. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Esta reflexión sobre la caza sin armas modernas nos muestra que, incluso en medio del fin del mundo, la creatividad y la adaptación pueden abrir una puerta a la esperanza. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Así podrás seguir explorando cómo la ciencia y la historia pueden guiarnos en los momentos más oscuros, cuando la única luz es la que llevamos dentro. Ahora, mientras la noche avanza y el fuego chisporrotea, piensa en la próxima decisión que tendrás que tomar. ¿Serás tú quien se acerque sigilosamente a la cornisa del precipicio para lanzar la lanza, o el que vigile la trampa con los ojos entrenados en la penumbra? Cada paso, cada susurro, cada latido cuenta. El futuro de la humanidad pende de un hilo tan fino como la cuerda de una trampa bien hecha. En los próximos minutos, profundizaremos en los detalles de la construcción de un arco que pueda resistir la tensión de una flecha pesada, en la selección de la madera adecuada y en los métodos para curar la cuerda sin químicos modernos. También exploraremos casos reales de personas que, tras el colapso de la infraestructura, aprendieron a cazar con herramientas rudimentarias y lograron alimentar a sus familias durante años. Sus testimonios revelan que, aunque la tarea es ardua, la voluntad humana puede superar obstáculos que antes parecían insuperables. Si alguna vez has sentido curiosidad por la vida en la naturaleza salvaje, este es el momento de sumergirte por completo. Observa cómo la presión del entorno moldea la conducta, cómo el miedo se transforma en concentración y cómo la paciencia se vuelve un arte. Cada captura es una lección, cada fracaso, una oportunidad para ajustar la técnica. La historia está llena de ejemplos de civilizaciones que aprendieron a vivir en armonía con la caza, y hoy, bajo la sombra del colapso, esas lecciones cobran una relevancia inesperada. A medida que el amanecer se asoma tímidamente entre los árboles, los primeros rayos iluminan la silueta de un ciervo que se detiene a oler la bruma. En ese instante, el tiempo parece detenerse. Tu corazón late con fuerza, pero la mente está clara. La decisión está en tus manos. ¿Actuarás con rapidez,
¿O esperarás el momento preciso? La respuesta determinará si esa criatura será tu sustento o si seguirás buscando la próxima oportunidad. El reloj biológico del planeta sigue su curso. Las estaciones cambiarán, los recursos se redistribuirán, y la humanidad deberá adaptarse una y otra vez. La capacidad de aprender, compartir y respetar la naturaleza será la brújula que guía a los sobrevivientes hacia un futuro incierto pero posible. Si te ha llegado hasta aquí, es porque la inquietud por comprender lo que vendrá te impulsa a seguir adelante. No dejes que la oscuridad te consuma, comparte este video con quienes también buscan respuestas, y mantente atento a los próximos episodios donde desglosaremos las estrategias de defensa contra depredadores humanos y animales, y cómo construir comunidades resilientes en un mundo sin tecnología moderna. Al final, la pregunta que todos debemos hacernos es simple pero profunda. ¿Estamos preparados para reencontrarnos con nuestras raíces más primitivas y sobrevivir sin la comodidad de la era digital? La respuesta está en cada uno de nosotros, en cada decisión que tomemos bajo la luz tenue del fuego. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del vacío y la esperanza. Nos vemos en la siguiente entrega, donde la historia continúa y la lucha por la vida sigue sin detenerse. Código Extinción.